es el asesinato de un estudiante, de un activista universitario ocurrido en las postrimerías del sexenio de Felipe Calderón, pero que pues no se trató de acuerdo con todo lo que ha venido pues sabiéndose, sobre todo por la tenacidad de la propia madre de Carlos Sinué, pues precisamente José Reyes, pues se trata de un caso que todo indica fue una ejecución extrajudicial en la que podrían haber participado agentes del Estado. Hay un video que muestra al activista universitario descender del transporte público, seguido muy de cerca por tres hombres. Fuera de foco ocurre el asesinato cometido con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Esto lo señala pues el propio expediente de la investigación. Una patrulla que queda en evidencia en la propia grabación atestiguó el ataque sin que lo reportara. Además, José Reyes, en bitácora se revela que un efectivo del ejército acudió al lugar de los hechos, estuvo ahí, no sabemos si antes del asesinato o inmediatamente después de que este ocurriera, pero pues resulta raro que cuando se asesina a alguien se presente a recabar información a algún integrante de las Fuerzas Armadas. Las investigaciones están empantanadas de manera muy desafortunada a pesar de la integración de un grupo interdisciplinario de expertos independientes para el caso, José Reyes. Así es, Osi, muy interesante. El caso que presentas de esta investigación especial en Contralínea sobre este muchacho pues que desapareció y que finalmente lo ejecutaron. En la última imagen del video que mencionas de Carlos Sinué Cuevas Mejía con vida, se le observa con las manos en los bolsillos. En apenas un instante de 3 segundos se le ve bajar del camión de la red de transporte público RTP, que ese 26 de octubre de 2011 lo llevó de Ciudad Universitaria a Topilejo, donde vivía. 3 hombres lo siguen muy de cerca, deprisa. Uno, con tenis blancos, camina a su lado derecho. El segundo, a su izquierda. Otro más avanza por su espalda. Carlos y los hombres salen del foco de la cámara. La secuencia quedó registrada a las 23:10:28, de las 23:10:28 a las 23:10:31 por un equipo de videovigilancia del entonces C4 colocado en la zona. A las 23:15:35 cambia el enfoque de la cámara hacia una tienda Oxxo en las inmediaciones, donde el estudiante y activista universitario caería abatido por el impacto de 16 balazos de 2 armas cortas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas de calibre 45 y 9 milímetros, de acuerdo con el expediente de investigación que consultaste, Sósimo. Así es, esta agresión, como decíamos, tuvo lugar fuera del rango de la grabación de la cámara. Ocurrió en algún momento entre las 23:10:32 y las 23:15 con 50 segundos. Pero en este preciso momento, el de las 23:15 y 50 segundos, se observa a personas, trabajadores del Oxxo que fumaban fuera de la tienda, que interrumpen abruptamente su descanso e ingresan corriendo al interior del establecimiento y cierran la puerta. Por eso todo indica que en ese momento estaba ocurriendo la ejecución extrajudicial de este activista y tesista Carlos Sinué Cuevas Mejía allá en Topilejo. Pero hay algo que muestra el video, José Reyes, que pues ha causado también mucha, podríamos decir que indignación y dudas sobre las investigaciones, porque quedan registradas las luces de una torreta, de una patrulla en ese instante. Las investigaciones, que habría que señalarlo, tienen mucho, gracias a lo que ha avanzado las investigaciones, tiene mucho que ver la tenacidad de la madre de Carlos Sinué, la señora Lourdes Mejía Aguilar, quien pues incluso logró con sus propios medios, investigando precisamente saber que el GPS, y que esto ya es parte de las investigaciones, de una de las patrullas que se presenta unos minutos después, supuestamente alertada por una llamada anónima, en realidad estuvo presente en ese momento, después se fue a dar una vuelta y regresó. Esto junto con las demás irregularidades que hemos estado señalando, la presencia de un integrante de las Fuerzas Armadas,
la presencia de un integrante de inteligencia policial de la Ciudad de México, cuyas oficinas estaban en Liverpool, allá en la zona rosa, y que supuestamente él estaba ahí de paso, y que la bitácora que él debió de haber entregado se perdió en una inundación. Entonces son muchas los indicios de que estamos ante un crimen en la que habrían participado agentes de Estado, decíamos allá en las postrimerías del sexenio de Felipe Calderón, cuando cuántos defensores de derechos humanos, activistas, líderes indígenas perdieron la vida ejecutados en el contexto de una supuesta guerra contra el narcotráfico que siempre fue una guerra en contra de la sociedad. Pero José Reyes, tenemos ya con nosotros mediante línea telefónica a doña Lourdes Mejía Aguilar, madre de Carlos Sinué Cuevas Mejía. Buenos días, señora Lourdes Mejía. Sí, buenos días, Sósimo, muchísimas gracias por el espacio. Saludamos también al auditorio y pues aquí estamos, ¿no? Efectivamente. Pues sí, se están cumpliendo, doña Lourdes Mejía Aguilar, se están cumpliendo recién en esta semana, se están cumpliendo precisamente los 11 años del asesinato de su hijo, de Carlos Sinué Cuevas Mejía. Se da en un contexto, decíamos, de represión, pero nos gustaría que nos hablara un poco acerca de su hijo. Ya hemos nosotros dado cuenta un poco de cómo están las investigaciones, que además de manera desafortunada están empantanadas. Hablaremos un poco más adelante con el abogado para que nos explique la cuestión de carácter penal, de jurídica, judicial de este asunto, pero nos gustaría que usted nos hablara de su hijo. Él era tesista, él era activista, tanto político como cultural, e incluso daba también clases en una escuela privada. Si nos puede hablar acerca de Carlos, quién era Carlos Sinué Cuevas Mejía. Sí, pues mira, Carlos, efectivamente, mi hijo era tesista, él ya había terminado su carrera, era tesista de la Facultad de Filosofía. También era activista, él apoyó varias luchas, bueno, desde que casi entró a la facultad se dio lo de la huelga en unos años y él estuvo participando toda la huelga. Fue una experiencia para él que le llamó mucho la atención el ver qué condiciones estaban dando en la universidad, puesto que querían hacer cobro. Entonces, pues lucharon junto con todos sus compañeros, pues, porque no se privatizara, porque no se hicieran pagos, ¿no? Pues ya estaba pagada, ¿no? Ya la paga el pueblo. Se fue construyendo ahí como activista. También apoyó varias luchas, los trabajadores del ESME, cuando corrieron a los trabajadores del ESME, también estuvo apoyando a muchas luchas. De hecho, poco antes de que lo asesinaran, se hizo un encuentro ahí en el Auditorio Che Guevara para los de los pueblos desplazados. Él pues apoyaba en esta lucha, en logística, en música, en video, hacía muchas cosas, era muy versátil en ese sentido, hasta comida, ¿no? A partir de esto, yo siento que de ahí no les gustó a las autoridades de la UNAM, porque había un hostigamiento desde 2 años antes. Y bueno, para mí, yo siempre lo he dicho y así lo he reconocido, que para mí fueron preparando su muerte, ¿no? Evidentemente les molestaba el que estuviera en su activismo, y no nada más a Carlos, a muchos estudiantes, a muchos jóvenes los hostigaban. Tenían ahí polizontes que los seguían a donde iban. Carlos, de hecho, hace una bitácora donde él denuncia cómo es seguido por 2 sujetos que, bueno, pues tampoco se les ha investigado, y seguía a otros compañeros y compañeras, y pues siempre la universidad sale a defender a este tipo de personas. Esto también nos ocurre a nosotros como activistas, a la coordinación de familiares de estudiantes víctimas de la violencia. También somos seguidos, simplemente en la actividad que tuvimos el día 26, pues también nos siguieron 2 personas que pues las tienen en la universidad para seguirnos, ¿no? Para estarnos
monitoreando para estar informando a las autoridades. Estos dos tipos fueron presentados y pues son niños buenos, ¿no? Pero pues no se les investiga. Han tapado bastante bien todo esto. Yo siempre me pregunto que a quién están encubriendo, a quién están tapando que sea responsable de la muerte de mi hijo, porque me queda claro, como dices, que es una ejecución extrajudicial y efectivamente que escribí que está en el video. Y bueno, pues se ha tardado tanto que se ha perdido mucha información, pero se pudo haber hecho, pero más bien creo que se dedicaron a desaparecerla. Lamentable la situación. En Contralínea compartimos su pérdida, señora Lourdes Mejía Aguilar. Soy José Reyes, gusto en conocerla. ¿En qué momento considera usted o cuál de las hipótesis o líneas de investigación considera que son las más cercanas para determinar o para saber las causas que motivaron la muerte de su hijo Carlos? Pues yo siento que las causas son precisamente su activismo, ¿no? Su activismo, la incomodidad que causó en las personas. Él me llegó a comentar varias veces que el rector lo estaba, lo mandaba a buscar, le mandaba a hablar, y yo le comentaba que quería, ¿no? Que quería el rector. Dice, pues seguramente cooptarme, seguramente ofrecerme unas placitas o unas clasecitas para que me quede callado, para que no siga siendo un activista, para que no siga denunciando todo. Incluso a mí, y bueno, puedo decir que es un salvaje este tipo Narro, porque en una ocasión nos presentamos para solicitar unos videos de la biblioteca, de la facultad, y entró la compañera que era pareja de Carlos, y a solicitarlos. Entonces la quisimos acompañar, nos detuvieron los polizontes esos que tienen. Mi hija quiso ingresar, la golpearon, a mí también. Entró, se dio cuenta de esto el padre de mi hija, y pues fue pues a evitar que la golpearan, y pues sí nos golpearon, pero finalmente mi hija y yo ya entramos. Cuando me entrevistó con Narro, le comento lo que había sucedido y me dijo, pues ¿para qué anda diciendo esto, señor? Porque yo, cuando no me dejaban entrar, le comenté que qué lástima que la rectoría fuera un búnker. Yo la conocí cuando era un espacio pues donde podía entrar todo el mundo, ¿no? Fuimos golpeadas y esa fue la respuesta que me dio Narro, que para qué andaba diciendo que eso parecía un búnker. Y es así la respuesta que se tiene de las autoridades, y en todos los casos, ¿no? En muchos casos a los padres los amedrentan con este tipo de violencia, o les advierten que se queden callados porque pues no pueden decir, y su discurso siempre de las autoridades es que en algo andaban. Siempre quieren hacer responsables a los jóvenes de su muerte o de la violencia que ejerce las autoridades de la UNAM. Entonces yo siento que es precisamente por su activismo. Él decía en este foro, fue un encuentro que se hizo de pueblos desplazados. Carlos estaba organizando ahí con varios compañeros el apoyo a este encuentro y todo, y él apoyaba a los compañeros del Multi, a los compañeros desplazados de Pancopala, a los compañeros de Atenco, a compañeros de otras organizaciones de Puebla que también han sido desplazados y violentados. Entonces yo supongo que pues la UNAM le hace el trabajo sucio al gobierno, por eso se van matando a nuestros hijos y van criminalizando y estigmatizando, inclusive el seguimiento que nos dan a nosotros como familiares por organizarnos y por exigir el derecho a que haya justicia, a saber la verdad. Claro. Sí, recordar que precisamente este rector Narro fue aquel que acuñó esta frase, él supuestamente jocosa, pero muy cínica, de llamarle ninis a los jóvenes que
precisamente por este modelo económico que expolia a la población, pues no había empleo, también se habían cancelado las oportunidades de estudio para millones de jóvenes y por lo tanto les llamaban ninis que no estudian ni trabajan. Se quiso hacer el chistoso este rector, que todavía por ahí lo vemos tratando de incidir en política en la propia universidad, al interior de la propia universidad, y sí señalar lo que usted nos comenta, señora Lourdes Mejía Aguilar, madre de Carlos Sinué Cuevas Mejía, este estudiante tesista de la Facultad de Filosofía y Letras, como bien señala, había apoyado varias luchas. Destacamos el caso de la constitución de un municipio autónomo allá en San Juan Copala, en el territorio de la nación Triqui, y también que él se había involucrado en pedir justicia para las víctimas de este operativo Fénix, este ataque militar ilegal efectuado por el ejército de Colombia en territorio ecuatoriano contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Hay que recordar que en el lugar se encontraban estudiantes mexicanos que habían acudido a un encuentro y también por razones académicas, y entre los universitarios que perdieron la vida en ese bombardeo se encontraba Fernando Franco Delgado, que era amigo precisamente de Carlos. Pero si me lo permite, señora Lourdes Mejía Aguilar, hablaremos con el abogado César Díaz, quien es integrante del colectivo Cihuacóatl de Defensa de Derechos Humanos y quien acompaña este caso. Muy buenos días, abogado César Díaz. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días a la audiencia. Muchas gracias por el espacio de Contralínea. Muchas gracias a Sosimo. Buen día a la señora Lourdes Mejía Aguilar. Y pues, bueno, gracias. Sí, pues preguntar en qué situación se encuentra este caso. Hay que recordar que ante el cúmulo precisamente de evidencias, y tendríamos que señalarlo, ante la tenacidad de la señora Lourdes, pues por las protestas que ha realizado, por el activismo que ha tenido, pues el caso no se ha cerrado. Ya le hubieran dado carpetazo con todo este cúmulo de actos que se hicieron para entorpecer las investigaciones. Sin embargo, precisamente se logró que se visibilizara las irregularidades en este caso, y por lo tanto el 24 de octubre de 2019 se constituyó un grupo interdisciplinario de expertos independientes para atender este caso. Este grupo quedó integrado pues personas probas, por personas que consideramos honestas y con capacidades precisamente en materia de derechos humanos. Los trabajos, de manera desafortunada, pues han avanzado con lentitud debido a las condiciones que impuso la pandemia de COVID-19 en los años previos, pero queremos preguntarle a usted en qué situación se encuentra este caso desde el punto de vista jurídico, judicial, penal, pues cómo van las investigaciones sobre que consideramos una ejecución extrajudicial de Carlos Sinué Cuevas Mejía. Claro que sí. Bueno, con respecto al estatus jurídico del avance de estas investigaciones, como bien se ha señalado, por desgracia y debido a esta contingencia sanitaria, nos hemos pues topado con un obstáculo más que pues desde luego no se tenía previsto. Pero sin embargo, y a pesar de esta situación de pandemia, tampoco creemos que sea como que un pretexto suficiente como para seguir dilatando más las diligencias de la investigación. Me refiero específicamente al tiempo que ya había transcurrido desde los hechos del lamentable asesinato del compañero Carlos hasta todos los años después que transcurridos para que se lograra la recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y esto señalo o acoto este tema del tiempo, puesto que el tiempo ha sido un factor trascendente para generar el desvanecimiento de diversos medios de prueba, de diversos archivos documentales, audiovisuales, tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como también de la Secretaría de la Defensa Nacional y así también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como todos lo sabemos, o como lo sabemos nosotros y parte de la audiencia, si no fuera por la lucha política, por
por la consecuencia y por la tenacidad de la señora Lourdes y de los distintos colectivos que dan seguimiento y apoyo a esta lucha por la búsqueda de verdad y justicia, en el caso de Carlos, pero también en el caso de muchos estudiantes, por lo menos 80 casos de estudiantes desaparecidos o asesinados en el interior que conformaron parte de la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México, es que se ha logrado mantener digamos activa las diligencias y las carpetas carpetas de averiguación o las averiguaciones previas ante las autoridades administrativas, llámese fiscalías o ministerios públicos, o ante las autoridades judiciales. En el caso, pero ya particularizando respecto de la investigación del asesinato de Carlos Sinué, pues nos seguimos encontrando prácticamente en el punto de partida, como si hubiese iniciado la investigación prácticamente a partir del año 2019. ¿Por qué? Porque pues si bien es cierto ya existía una integración de la averiguación previa y ya existían algunas diligencias previo a la emisión del informe, a la integración del grupo de expertos y a la emisión de su informe respecto a los hechos, no es menos cierto que pues se ha tenido que retomar investigaciones que debieron haberse agotado con celeridad desde las 24 horas después de transcurridos o de acaecidos los hechos del asesinato de Carlos. Esto lo que nos demuestra una y otra vez pues es la incapacidad de algunas autoridades, específicamente en ministerios públicos, en la investigación de delitos, de cualquier tipo de delitos, en este caso el delito de homicidio o relativo originado a partir de una persecución por un activismo político. Entonces, el punto es que pues ya no nos encontramos ya no contamos con las condiciones de lograr acceder a esos archivos o a esos medios de prueba que pues hace 11 años debieron ser abiertos, debieron ser revisados por órdenes de fiscalías o de los ministerios públicos, puesto que implica el paso del tiempo, implicaba un deterioro de estos acervos, tanto de audios, como lo repito, de la Secretaría de Seguridad Pública, como también de videos y de archivos documentales. Entonces, por desgracia, y la señora Lourdes lo sabe, a pesar de que se han logrado grandes avances a partir de la lucha política, de la lucha social, de la señora Lourdes como activista también, pues cada día que pasa pues nos alejamos más de la posibilidad de contar con verdad respecto de la investigación del caso de Carlos. Buenos días, abogado César Díaz, integrante del colectivo CICUAT de la defensa de los derechos humanos. Soy José Reyes. Quiero preguntarle, después de toda esta narrativa que usted hace desde el punto de vista legal y tomando en cuenta la reconstrucción de los hechos que ha hecho nuestro compañero Zósimo Camacho, que refleja toda esta serie de ataques y de denuncias de volantes que sacaron para pues desacreditarlo ante la comunidad universitaria, de impedirle incluso el acceso para la realización de un mitin, del seguimiento. Todo esto configura pues precisamente una especie como lo que ocurría con la Dirección Federal de Seguridad durante la Guerra Sucia, en pleno gobierno de Felipe Calderón. La pregunta concreta es,
Usted dice que resulta difícil por la falta de expedientes concretos, algunos de los cuales se han perdido. ¿Y cuál sería o si ya han solicitado, cuál ha sido la respuesta de la Subsecretaría de Gobernación que encabeza Alejandro Encinas y si han pedido la intervención de alguna autoridad o de alguna ONG internacional que pudiera coadyuvar, pues, para el esclarecimiento de este crimen? Se han hecho solicitudes directamente a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para lograr la gestión y el acercamiento digamos, a nivel federal para la coadyuvancia con autoridades, principalmente la Secretaría de Seguridad Pública y también de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, para lograr nosotros digamos, como rastrear la presencia o la participación de personal militar que está documentada en una parte de la averiguación previa, pero pero que no se cuenta con una identificación plena del elemento que pudo haber participado en el asesinato de Carlos, ya sea como informante o como elemento activo. Sin embargo, las respuestas que hemos tenido por parte directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, Secretaría de Marina, es que no existe información. Sin mayor explicación, estas solicitudes se han hecho por los conductos legales a través de la vía de la representación administrativa de la Fiscalía de Homicidios, del Ministerio Público, y sin embargo esta ha sido como que la constante, o sea, la negatividad por parte de autoridades a nivel federal de coadyuvar con la investigación de este asunto, puesto que, como lo hemos comentado desde el principio, lo anotó la señora Lourdes, contamos con un acervo documental electrónico donde se logra localizar con total certeza, porque forma parte de un acervo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde podemos localizar los GPS de estas unidades de patrullaje en la zona y en el horario en el que se suscitaron los hechos del asesinato. Sin embargo, y a pesar de que contamos con esa información y también con información de audio que evidencia la presencia de personal militar, posiblemente encubierto, desde luego, porque no consta en ningún video la presencia de este personal militar portando el uniforme, pero digamos que la respuesta ha sido una negativa y un señalamiento constante a la inexistencia de información. Entonces, no ha habido esa posibilidad, a pesar de que sí se han abierto algunos conductos con la actual fiscal de la Ciudad de México y con la titular de la Comisión de Derechos Humanos, también de la Ciudad de México. Ha sido muy complejo el poder acceder a esa información. Se percibe como que pues tal vez un ambiente enrarecido, como de todavía bloquear el acceso o la colaboración, la petición de colaboración hacia las Fuerzas Armadas para proporcionar claridad o coadyuvancia con en este caso con la gente del Ministerio Público respecto de la información que se requiere, ¿no? Y poder nosotros aclarar hasta qué punto participó este elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional el día de los hechos. Por otro lado, las gestiones, digamos, que se han hecho con ONGs, sí se han hecho, o se hicieron diversas gestiones mucho antes también de la
de la emisión del informe del grupo de expertos, lo cual precisamente llevó a la integración de esta comisión de investigación. Entonces, sí ha habido avances, sin embargo, estos avances se dieron muchos años después. Entonces, eso mismo pues nos ha generado que nos encontremos en esta situación en la cual pues sí hemos obtenido la información que debió haberse buscado o solicitado a través del Ministerio Público desde la presentación desde la integración de la averiguación previa, pero pues la respuesta es, digamos que nos hemos topado pues con la respuesta del tiempo, en la que pues se han destruido acervos, han desaparecido algunas personas que a lo mejor fueron testigos, algunos funcionarios públicos desde luego ya no forman parte de la función pública ni local ni federal. Entonces esto ha provocado que se atomice más la investigación y pues tengamos que pues poner un mayor esfuerzo todavía del que se ha hecho para lograr reunir los elementos que nos lleven, digamos, a la verdad de los hechos. Claro, pues les agradecemos mucho a ambos, a la madre de Carlos Sinué, Lourdes Mejía Aguilar, haber estado con nosotros, también al abogado César Díaz, de él también de integrante del colectivo Cihuacóatl de defensa de derechos humanos. Solamente resaltar que no podemos dejar de remitirnos a lo que ocurrió con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, en el sentido de que en el caso de Carlos Sinué también fue una ejecución extrajudicial contra un estudiante, en este caso solamente uno, pero que después hemos visto un concierto de autoridades, una complicidad en su momento para ocultar las pruebas, para obstaculizar las investigaciones y se estaba creando una verdad entre comillas histórica del caso de Carlos Sinué, en el que se le quería criminalizar y responsabilizar de su propia muerte, pero como decíamos, gracias a la tenacidad de la madre de Carlos Sinué, Lourdes Mejía Aguilar, y también a la de colectivos que en distintos momentos han acompañado esta lucha por exigencia de justicia, pues bueno, no concluyó esa verdad histórica. Sin embargo, tampoco tenemos una verdad todavía de manera muy desafortunada, que conforme pase el tiempo se estará garantizando más la impunidad para los perpetradores, tanto los intelectuales como los materiales. Les agradecemos mucho haber estado aquí con nosotros. Nosotros seguiremos también en el tema. Es un tema que empezamos a darle seguimiento informativo, pues prácticamente a los pocos meses de que había ocurrido este terrible hecho, pero que pues seguiremos atentos a la información que esté generando. Les agradecemos mucho a ambos su participación en este espacio. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias y saludos a toda la audiencia. Gracias.